En el capítulo de hoy vamos a ver que Cristo vive, y no solamente en el cielo, no solamente en la tierra, sino también vive en nuestros corazones, en nosotros mismos. Y esto es algo asombroso porque ninguno, ninguno de los que se dicen ser Dios o de los que la gente ha hecho Dios ha resucitado. Todos han muerto, ¿sí? Tal cual como nuestro Señor Jesucristo. La manera en cómo murieron, bueno, son diferentes. Cristo sufrió por nuestros delitos y nuestros pecados y murió de la misma manera. Pero ninguno más que nuestro Señor es el que ha resucitado. Gloria a Dios por esta magnífica demostración de victoria de fe. Bien, pues vamos a comenzar nuestro capítulo 20. ¿Y qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido bueno, Señor. Este capítulo es muy emotivo para todo hijo tuyo, Señor. Debe ser un himno este capítulo para nosotros, porque esta es la punta del iceberg, la epítome de el cristianismo. Sin resurrección no habría cristianismo. Tú ya culminaste el pago por nuestros pecados, pero ahora sigue el paso a la victoria que en tu nombre nosotros damos para el pecado. Gracias, Señor, por tanta demostración que nos das con tu mano, con tu misericordia, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por ese tiempo que has provisto para poderte conocer. Mis hermanos están aquí reunidos porque estamos todos ansiosos de saber qué nos tienes preparado el día de hoy, mi Señor. Permite, por favor, que los demás hermanos que están queriendo integrarse se integren. Dale los recursos, lo necesario para que esto suceda. Gracias, mi Dios, ponemos este tiempo en tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, pues bienvenidos sean ustedes a este capítulo del capítulo 20. Ya nada más nos quedan dos capítulos de este hermoso evangelio. Y bueno, pues vamos a comenzar sin tanto preámbulo a ver qué nos tiene preparado nuestro Señor el día de hoy. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Bien, nos quedamos en el capítulo 19 con que José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? ¿Recuerdan a ese fariseo que se acercó a Jesús una ocasión de noche para decirle eh, qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, verdaderamente te digo que es necesario nacer de nuevo. Bueno, pues ese Nicodemo y José de Arimatea juntos llevaron a Jesús al sepulcro. Bien, ahora, ya que está en la tumba Jesús, con una piedra bloqueando la entrada de la tumba, ahí tenemos un bloqueo que es precisamente para que, una, no pueda entrar nadie, digo, obviamente salir nadie, pues, la persona que se pone en la tumba con una piedra, pues es evidente que no va a salir porque está muerto. Pero es para que no entre nadie, para que no se profane la tumba. Vamos a recordar que estaban en días de fiesta de la Pascua. Entonces, allí esta fiesta ya era prácticamente a punto de empezar cuando ellos sepultaron a Jesús. Entonces, para lo más práctico y lo más rápido fue poner al Señor adentro de la tumba y rápido cerrar la tumba. Ahora, esta tumba se cerraba con una piedra lo suficientemente grande y pesada para que no fuera profanada. Entonces, con esto queda claro que se sella la tumba de tal manera que nadie puede entrar. Ahora,
vamos a entender que cuando sucede esto, dice que fue el primer día de la semana. Les estoy preparando un tema para que veamos realmente qué día fue el que murió Jesús. De una vez se los adelanto. No fue un Viernes Santo, ¿eh? Así se los digo. No fue un Viernes Santo. Pero sí resucitó en un domingo. Y digo domingo porque es el domingo gregoriano que nosotros tenemos aquí en nuestro calendario. Este, ese domingo es el primer día que marca nuestra semana. No es la semana del calendario judío. ¿Sí? Entonces vamos a tener nada más eso en mente, que no es el calendario judío. ¿Sí? Sin embargo, como dice el primer día de la semana, bueno, pues entonces ya lo tropicalizamos a nuestro calendario y se dice que es un domingo, domingo de resurrección, porque es el primer día de la semana según nuestro calendario moderno. Bueno, entonces, al tenerlo así, vemos que que María Magdalena fue el primer día de la semana. En este caso, un domingo. María fue porque quería todavía estar en medio de toda esa angustia, en medio de todo ese duelo. Dice Normita, buenas noches, no entendí, ¿se cierra con la piedra la tumba y se sella con algo más? Bueno, sí, en otro evangelio se sella y se encadena, lo menciona así, si no mal recuerdo es el evangelio de Mateo, se encadena, precisamente porque los fariseos ahí metieron cizaña a Poncio Pilatos, y le dijeron que, bueno, pues querían que hubiera guardias y que estuviera bien sellada, porque no querían que se profanara la tumba, ¿sí? Nada más que aquí Juan no da ese detalle. Pero efectivamente, si el Evangelio de Mateo lo mencionaba, es porque así fue. Aparte de cerrada, con una piedra lo sumamente pesada, o sea, no, según las crónicas, menciona que este, esas tumbas tenían que estar selladas por cuestión de salubridad, tema salubre. Recuerden ustedes que una persona muerta en aquel entonces, los judíos no embalsamaban como ahora se hace en estos tiempos. ¿Sí? Ellos hacían vamos a decir, un embalsamiento con base de hierbas de olor. Bien, a los 3 días, el cadáver ya olía mal, ya no era algo agradable para el sentido del olfato. Recuerdan que cuando Jesús fue con Lázaro, y María le dijo, Señor, y fue el cuarto día, ya no fue el tercero, fue al cuarto día. Le dijo María, a Jesús, Señor, pero ya debe de heder, o sea, ya debe de oler feo, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es esa de que ya pasaron 3 días y evidentemente ya el cadáver debe estar en proceso de descomposición. Ya huele mal. Entonces, por eso también se sellaban las tumbas por tema salubre, ¿sí? Independientemente de que Jesús se le sellaba para que supuestamente no robaran el cuerpo, tenía ahí un tema salubre. Permítame un segundo. Entonces, María, en medio de su duelo, decidió visitar la tumba, ¿sí? Todavía no se hace a la idea que su maestro esté muerto. Y es perfectamente normal. Sí, este capítulo me encanta porque todos los actores que están descritos en este pasaje son humanitos como usted y como yo. No están superdotados y no porque sean discípulos de Jesús sean los mejores o los peores. No, son como usted y como yo.
tan sensibles que María todavía no concebía que ya estaba en un sepulcro nuestro Señor. En medio de su duelo buscaba todavía un consuelo. Y a lo mejor me atrevo a pensar que pudiera ser una demostración de lo frágiles que somos nosotros cuando estamos en un duelo, cuando estamos en un sufrir intenso. No nos hacemos a la idea de lo que estamos padeciendo. O sea, todavía no lo asimilamos y buscamos todavía consuelo, buscamos todavía, nos negamos a resignarnos ante la situación. Como cualquier ser humano, a mí me ha pasado y seguramente ustedes también, y a todos, porque como humanos tenemos el mismo sentir. Entonces, María va a visitar el sepulcro y de repente se encuentra con algo inhóspito, una sorpresa. Dice que fue María en la mañana, aún siendo oscuro. No sé, ¿qué les gusta a ustedes? ¿A las 5:30 de la mañana? 5 de la mañana, más o menos. A las 6 ya por muy tarde, porque a las 6 ya empieza a aclarecer un poco el día. De 4:30, 5 de la mañana, dice que todavía estuvo muy de mañana y todavía está oscuro. Y se encuentra con una sorpresa. Vio la piedra quitada. Una piedra que para ponerla, por lo menos, se necesitan 2 personas, por lo menos. Y digo 2 personas porque cuando lo sepultaron estaba José y Nicodemo. O sea, entre los dos pudieron haber puesto la piedra con la ayuda incluso hasta de palancas, ¿no? Palanquear con un trozo de madera o no sé, alguna herramienta que hubieran tenido para poder hacer rodar la piedra y sellar el sepulcro. Pero aquí dice que la piedra estaba quitada. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Va a buscar a un cadáver, a un muerto, y de repente se encuentra con que la piedra está quitada. Obviamente María, ahí no lo describe, pero obviamente María, al ver la piedra quitada, empieza a maquinar la cabecita de María. ¿Sí? Su mentecita no se queda quieta y empieza a rebobinar qué habrá pasado, quién la habrá quitado, quién habrá sido el osado que haya tenido el descaro de llevarse el cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Fíjense bien lo que dicen los siguientes versículos. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. María, en su sorpresa, empieza a buscar respuestas a todo lo que vio. Y lo único que le pasó por su mente fue buscar ayuda. Sí, por ahí algún predicador dijo, es que fue con el chisme, con los discípulos. Yo creo que fue algo más que eso. O sea, una damita que se encuentra ante una sorpresa así, no dudo, digo más bien, dudo mucho que haya ido con un chisme. No, yo creo que fue por ayuda, porque fíjense bien cómo va hacia Simón Pedro y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. O sea, ella ya da por hecho que se robaron el cuerpo. Dice la hermana América, yo leí que hubo un terremoto. Sí, efectivamente, cuando Cristo murió, en el momento que murió, sí, hagan de cuenta que la creación llora, metafóricamente hablando, porque se suelta una tormenta, hay un terremoto y en ese se rompe el velo
del tabernáculo. A ver, me voy a desviar tantito un poquito con base a lo que comenta la hermana. Me voy a desviar un poquito. Vamos a recordar, o bueno, les voy a platicar, ¿sí? Porque esto no se los había enseñado. El tabernáculo era la construcción que se había hecho para adorar a Dios. Posteriormente se emigró hacia un templo, que fue el templo de Salomón, pero después con la venida de Babilonia, en la conquista de Babilonia hacia el pueblo judío, derribaron el templo de Jerusalén. Y ya después, el primer rey Herodes de toda la dinastía empezó nuevamente a construir el templo. Esto fue en los tiempos de los macabeos. Se construyó nuevamente un templo y había un lugar al que se le llamó el lugar santo y después llegaba el lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo lo dividía un velo muy grande, pesado, ¿sí? Este, lo dividía y solamente al lugar santísimo, que es donde se encontraba el arca del pacto, solamente podía entrar una sola persona, y en este caso el sumo sacerdote, y para entrar allí tenía que purificarse el sacerdote, tenía que hacer una serie de rituales para tener dignidad hacia el área. Pero dentro de eso tenía que atarse un cordón grueso sobre la cintura y sobre los tobillos tenía que llevar campanitas o cascabeles, por llamarlo así, y tenía que estar caminando constantemente para que los de afuera escucharan que estaba vivo, porque si el sacerdote pecaba estando en el lugar santísimo, inmediatamente caía muerto. ¿Y cómo se daban cuenta? Porque ya no tintineaban las campanitas o los cascabelitos de sus tobillos. Entonces, con el cordón que se amarraba a la cintura, como nadie más podía entrar al lugar santísimo, porque si alguien entraba también caía muerto por ser el lugar santísimo, por ser la habitación de Dios, con el cordón lo jalaban, ¿sí? Y jalaban al muertito. Y entonces ya le daban sepultura. Bueno, entonces en el momento en que existe el terremoto que dice la hermana América, se rompe el velo. Ese velo roto quiere decir, porque excúsenme decirles que según las crónicas o los estudiosos de esta materia, que ese velo era un velo muy alto. Les mentiría si les digo ahorita medidas. Era un velo muy alto y muy ancho. El velo pesaba muchos kilos, ¿sí? Pesaba muchos kilos. Figúrense que cuando al momento de montarlo, tenían que usar caballos para tirar del velo y poderlo subir. No sé ni cuántos caballos, no sé realmente cómo sucedió eso. Yo me imagino que era un cortinero enorme y los caballos, mediante poleas, subieron el velo y era un velo extremadamente grueso, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de velo, pues pensamos que es un velito, una túnica muy delgadita, ¿no? Donde incluso se transparenta la visibilidad de un lado a otro. Bueno, aquí la Biblia le llama velo, pero era una tela que dividía el lugar santo del santísimo. Y sin embargo, milagrosamente, en el terremoto, el velo se rompe. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no hay nada que se interponga entre la relación entre el Padre y el pecador, porque hay un Cristo en medio de ellos. ¿Sí? Entonces, efectivamente hubo un terremoto
pero este terremoto fue en el momento en que murió Cristo, ¿sí? Entonces, em, no sé si el comentario iba alusión a esto. El terremoto no movió la piedra para que se descubriera la tumba. Así, hermana. El terremoto sucedió porque era el clamor de Dios de ver a su hijo muerto y de ver que la profecía se cumple, ¿sí? Después de todo eso, bueno, ya se sepulta el Señor y todo, pero el milagro es que viene María, ve la tumba abierta y entonces va con Pedro y el otro discípulo, dice aquí. Se presupone que seguramente fue Juan. Dice, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Entonces, ya da por sentado María que alguien profanó y alguien se robó el cuerpo. Ya lo da por hecho. Entonces, Pedro y el otro discípulo salen disparados a buscar la tumba. Quieren ellos cerciorarse de lo que María les está contando, que realmente sea cierto. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, mis hermanos. Cuando viene alguien y nos dice una doctrina o nos dice un algo de la Biblia, tenemos que salir apresurosos a buscar la verdad. ¿Será cierto? ¿No será que María ya está en su duelo, está alucinando? ¿No será que María ya está haciendo, cometiendo o diciendo herejías? ¿Sí? Entonces, ellos no se quedan con la palabra de María. No le dijeron, amén, María, gloria a Dios, sí. No, dijeron, no, espérate, María, ¿qué te pasa? Estás mal, ya estás delirando con todos los días que a lo mejor ni has dormido. Entonces, ellos salieron buscando el sepulcro y dice que corrieron los dos, pero Juan o el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Y después qué pasó? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Fíjense bien aquí, imagínense la historia. Seguimos hablando de dos personitas, como usted y como yo, ¿sí? Un par de humanitos que quisieron ver con sus propios ojos las palabras de María. Y cuando llega Juan, desde afuera vio los lienzos puestos ahí. Así como que llegó, se asomó y hasta ahí quedó. Seguramente se apanicó, le dio miedo, entró en shock, se perturbó, se quedó así como que anonadado, ¿sí? Pero después llega Pedro, nuestro hermano Pedro. No podía faltar. El impetuoso Pedro, yo me imagino así, ¿eh? Van corriendo, llega Juan, lo ve, se queda pasmado en la plena entrada, y llega Pedro y hasta le dice, quítate, y él se mete hasta el fondo. O sea, ¿recuerdan que Pedro es así? No, no, Pedro fue el que se aventó al agua porque quería caminar junto con Cristo. ¿Sí? No fue Pedro el impetuoso que fue el que agarró una espada y le quiso dar un escarmiento a un soldado del Sanedrín y a final de cuentas le cortó la oreja, porque ninguno de los discípulos se había atrevido a llegar a tan lejos, ¿no? Pero pues nuestro hermano Pedro, siendo tan impulsivo, pues él sí. Entonces llega y se mete hasta el fondo de la tumba. ¿Y qué encontró? Dice que vio los lienzos ahí. Pero algo que me impacta.
es el sudario. No vamos a hablar acerca del sudario que todo lo tienen por reliquia y que ese sudario fue el que le perteneció a Cristo y hasta en el sudario se ve la imagen de Cristo. Eso no aplica para esta clase. La sábana, para no hablar de sudario, la sábana con la que estaba envuelta sobre la cabeza de Jesús, fíjense bien cómo la encontraron enrollado en la parte opuesta a los pies de donde se había puesto los pies del Señor. ¿Sí? Entonces, allí nos damos cuenta que nuestro Dios vigila hasta el último detalle. Se dio el tiempo todavía de enrollar su sudario, de enrollar la sábana. Se dio el tiempo de hacerlo. Lo encontró dobladito y todo. Entonces, cuando entonces entró Juan después de Pedro, fue cuando entonces vio y creyó. O sea, primero estaba impactado, estaba anonadado, estaba temeroso, pero ya cuando se entró, cuando se penetró a la tumba junto con Pedro, es cuando se cercioró de lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, todavía no entendían qué había pasado. Todavía no les caía el 20 de que Cristo había resucitado. Y no lo digo yo, aquí el evangelista lo dice, porque aún no habían entendido en el versículo 9, aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero ya les había platicado esto Jesús a ellos. Miren, por lo menos en el estudio que nosotros vimos, hay dos evidencias. Una, en Juan 18 al 22, en Juan 2, 18 al 22, nosotros estudiamos ese capítulo, menciona, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, para este entonces todavía no entendían bien. Sin embargo, él cuando habló acerca de destruir el templo y él lo iba a edificar en 3 días, él estaba hablando de su cuerpo. Otra evidencia más de su resurrección. En el capítulo 10, cuando vimos el capítulo 10, en el versículo 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mm, Tal vez los discípulos se quedaron como, ¿y eso cómo lo interpreto? En el versículo 18 dice Jesús, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Ay, ¿qué quieres decir con esto, Señor? Todavía remata nuestro Señor, dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea que era una ordenanza de su Padre. Y aún los discípulos todavía no entendían muy bien. Y eso nos pasa a nosotros infinidad de veces, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido la misma prédica? Y a veces hasta decimos, ay, ese hermano ya está otra vez predicando lo mismo, ese ya lo dijo el año pasado. Sí, pero es necesario porque lo que no vimos en su momento, a lo mejor aquí encontramos otro detalle y el Espíritu Santo nos revela otros detalles más. Y es necesario que estemos repitiendo, que estemos repitiendo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estuvimos viendo mis siguientes pasos, vimos lo que era el nacer de nuevo? Y de repente nos topamos con el capítulo 3 del Evangelio de Juan y hablaba del nacer de nuevo.
Entonces, aunque ya lo habíamos visto, Dios quiere que volvamos a ver los temas porque necesitamos estar recordando. Y aquí Jesucristo lo mencionó. En el capítulo 2 lo mencionó. En el capítulo 10 lo mencionó. Y nada más hice estos dos versículos, bueno, estos dos pasajes, para no hacer tan grande la clase. Pero existen otros dos o tres más versículos donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia a su muerte y a su resurrección. Y los discípulos todavía, como dice el versículo 9, no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Sí vamos entendiendo la similitud que hay con los discípulos de antes y con los discípulos, los que ahorita estamos, la similitud que hay con las dos eras, digamos, la antigua y la moderna. Sí, a veces nosotros no entendemos a la primera, ya a la segunda tal vez, en la tercera medio tal vez entendemos, y Dios va a estar tratando con nosotros, va a estar tratándonos con nosotros hasta que nosotros entendamos lo que Él quiere revelarnos en su palabra. Vamos a continuar. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Tenemos a una María llorando de dolor, porque ahora ya no nada más se trata el duelo, ya no nada más es el hecho de que mi maestro, mi Señor, murió. Ahora la pena le embarga porque ella está convencida que profanaron el cuerpo del Señor. Entonces, imagínense el llanto de esta mujercita, inconsolable. Estaba totalmente, no sé si me permiten decir la palabra desquiciada. Es que no es posible, pero a lo mejor hasta gemía y gritaba. ¿Cómo era posible? Después de lo que le hicieron, después de lo que yo vi. Recuerden que María Magdalena fue una de las mujeres, de las últimas mujeres que estuvieron a los pies del Señor en plena crucifixión. Y ella dio fe de cómo murió Cristo y hasta cómo le dieron la estocada en el costado al Señor. Ella es testigo de lo que pasó, de lo que vivió, de lo que sufrió nuestro Señor. Sí, y yo deduzco que a lo mejor ahí María dice, no es posible, o sea, todavía no acaba ese tormento para ser, ni a un muerto lo pueden respetar. ¿Qué habrán hecho con ese cuerpo? O sea, ¿ahora qué más van a hacer? En aquellos tiempos, a veces, para hacer ejemplo a los demás, descuartizaban o destazaban el cuerpo y ponían las piezas de ese cuerpo en lugares estratégicos para que la gente se acordara de lo que le pasa a la gente que sea como ese individuo que había sido
mm, desmembrado. Entonces, ella era lo que temía. O sea, lo golpearon hasta cansarse, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, prácticamente murió ahogado en sus hemorragias internas. Y todavía violan el sepulcro. ¿Para hacer qué? Entonces María ya estaba inconsolable. Ella estaba buscando respuestas. Sin embargo, en su dolor, vio a dos personas, a dos seres blancos sentados en el aposento donde estuvo Jesucristo. Y ellos le preguntaron, ¿por qué lloras? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahí estas personas, obviamente, sabemos que son ángeles. Sin embargo, no contestaron, no le dijeron nada. Y cuando voltea María, porque escuchó algo, vio a Jesús que estaba ahí, mas no lo reconoció. Seguramente no lo reconoció porque estaba tan ensimismada en su tristeza. A muchas personas les sucede cuando están llorando mucho, hay veces que hasta los ojitos se les hincha mucho, ¿no? Y de tanto llorar y de tanto lagrimear sus ojitos, pues se, se atrofian, voy a decir esa palabra, se atrofian y pierden cierta visibilidad. Entonces, cuando ella ve a Jesús, no lo reconoce. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hicieron los ángeles. No esperándose Jesús a la respuesta, le dijo, ¿a quién buscas? Ella estaba creyendo que era el cuidador de tumbas, ¿no? El que anda arreglando las tumbas y haciendo que se vean limpias o lo que sea, porque como, eh, como en todos los cementerios o ¿cómo se llama? Panteones, pues hay personas que se dedican a eso, a estar limpiando, ¿sí? Y creyó María que este era uno de tantos empleados que estaban por ahí haciendo lo propio. Pero cuando María se acerca y le dice, Señor, mira, si tú te has llevado el cuerpo, te prometo que no te vamos a hacer nada. Te prometo que no vamos a actuar en contra de ti. Nada más dinos dónde lo pusiste. Y yo me lo traigo para acá. Y en eso Jesús se descubre y le dice María. Y entonces María, a su asombro, vio a Jesús y le dice Raboni, que traducido significa maestro. Jesús le dice, en esta versión de la Reina Valera le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. No es tanto que no lo tocara, si era un acto egoísta de nuestro Señor. O sea, imagínense, ustedes encuentran al Señor, ¿qué es lo que hacen? Lo abrazan. Bueno, yo eso es lo que yo haría. Señor, y lo abrazaría. Y a lo mejor hasta no me quería separar de él. No, de aquí no te escapas. Maestro, yo no sabes cuánto anhelo estar contigo, etcétera, etcétera. Aquí la palabra correcta, la traducción correcta es no me retengas. No es tanto no me toques, no me retengas. Varias versiones de la Biblia concuerdan en eso, que es no me retengas. Es decir, no me hagas tuyo ahorita, no me, este, ay, como, sí, o sea, no me detengas porque todavía tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Mejor ve y diles a mis hermanos, dile a mis discípulos que estoy aquí.
ve a darle las buenas nuevas. Entonces María se queda pasmada, anonadada, ¿sí? Este, y pues rápido va y se va hacia con los discípulos para explicarles lo que ha visto, lo que escuchó, lo que vio, lo que tocó. Pero fíjense el cambio radical de María como ser humano. Desde una profunda tristeza, me atrevo a decir que hasta una posible depresión, ¿sí? No tanto una depresión crónica, como para decir que María quería suicidarse, no. Era una depresión como cualquiera de usted y yo podemos tener, porque estamos en duelo y perdimos al ser más amado de nuestras vidas. Dice nuestro hermano José Alberto, por eso son importantes las traducciones, ya que en la Reina Valera es algo complicado en algunas. Sí, exactamente, hermano. Exactamente. Hay traducciones. Yo, mm, humildemente, tengo un número de traducciones. Tengo las Américas, tengo la Reina Valera, tengo la nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Y sobre eso comparo a veces, porque hay veces, como dice el hermano, hay palabras que en una traducción, no nada más la Reina Valera, o sea, en cualquier otra traducción, como que no me hace clic el mensaje. Y busco en otra, ahora sí, ya entendí, ya entendí. Exactamente, mi hermano. Entonces, muchas gracias, hermano, por el comentario. Entonces aquí María está en una tristeza tan profunda que no hay poder quien la consuele. Y de repente de ver al maestro, o sea, no sé, yo no lo he experimentado o no recuerdo haberlo experimentado, de una tristeza tan profunda que en cuestión de un tris convierta en todo un derroche de alegría. O sea, ese cambio de emociones que experimentó María, no me la imagino. O sea, o no sé cómo expresarlo. Aquí en el video, en mi percepción, lo siento muy pobre. Sí, o sea, yo me imagino una María caótica emocional y mentalmente. Después de estar deprimida, a estar en un punto álgido de felicidad porque vio a Rabón y al maestro y lo vio vivo, lo pudo tocar, lo pudo abrazar tal vez, habló con él. O sea, no me imagino todo ese derroche de felicidad y algarabía que estaba emanando en ese momento esta mujer. Y otra vez fue corriendo con los discípulos. Y no por chismes, que quede claro, porque algunos predicadores así lo malinforman. ¿Ustedes creen que María con eso tenía ganas de andar chismeando? Por Dios, o sea, eso no. Es tanta el gozo que tiene que quería compartirlo con todos. Entonces, eso es algo que a mí me impactó de esta mujercita. O sea, no sé si pudiera yo decir pobrecita, por ese conflicto tan fuerte, tan agresivo que experimentó. De una tristeza tan profunda a una alegría exorbitante. Vamos a continuar, hermanos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Menciona aquí un símil, nuestro hermano José Alberto dice, si lo analizamos, es la forma en que Dios entra en nuestro corazón cada vez que estamos rotos y nos llena nuevamente de gozo al saber que no nos abandona. Sí, hermano, sí, tienes totalmente la razón. En alguna ocasión, nosotros, mi esposa, mis hijos y yo, estuvimos
de alguna manera muy atribulados, ¿sí? Este, porque tuvimos un conflicto ahí en el laboratorio donde terceras personas teníamos hasta miedo de que nos los quitaran el negocio. Entonces, fue un trance un poquito feo, pero después cuando pudimos salir avantes de eso, no, hasta se siente uno aliviado, se siente uno descansado. Y sí es cierto, o sea, aquí lo menciona muy bien el hermano, ¿no? A veces cuando tenemos el corazón roto, cuando vemos que no hay salida, cuando vemos, y Dios nos lo ofrece, sentimos Dios, vemos ahí la mano de nuestro Señor. Así es, mi hermano, gracias. Bien, aquí en esta porción del Evangelio existe un sentimiento, una emoción que embarga a los judíos, y este es el miedo. Nuevamente, los judíos, bueno, más bien los discípulos, se enclaustran, se encierran temerosos de aquellos judíos fariseicos por miedo a ellos, porque ya vieron de lo que son capaces, ya vieron de que a su líder le fue como le fue, por desafiarlos. Y obviamente ellos, en su miedo, no, pues yo no quiero quedar así, yo no quiero tener la misma suerte que tuvo mi maestro. Entonces, definitivamente, por sentido común, ese miedo los obligó a encerrarse a puerta cerrada. Y no es a una a puerta nada más así de ya, yo me imagino que hasta atrancadas las puertas. Y sucede un milagro. Recordemos que está la habitación cerrada, que hasta posibles trancas había en cada puerta, en cada ventana, y Jesús pasa en medio de ellos. ¿Por dónde entró Jesús? Es el cuerpo glorificado a nuestro Señor. Él entró y les dijo, paz a vosotros. Pero fíjense qué bien atinado entra nuestro Señor. Aquellos discípulos temerosos, con miedo, ¿sí? Totalmente estremecidos por la posible suerte que a ellos les pueda tocar. Llega Jesús y dice, paz, hermanos, paz a vosotros. O sea, no se angustien. Y hasta me imagino con una voz, un tono de voz que les inspiraba eso precisamente, paz. Y cuando les dijo esto, sin que los discípulos se lo pidieran, nuestro Señor tomó la iniciativa y les dijo, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y los discípulos quedaron perplejos. Obviamente, dice aquí que se regocijaron. Aquí es una palabra yuxtapuesta, que el gozo, si hubiera puesto ahí el evangelista, y se gozaron los discípulos, ok, se gozaron. Pero todavía dice aquí, se regozaron, se regocijaron. O sea, del gozo, otras dos rayitas más. Es decir, que había algarabía, que había, no sé, ese ambiente de ser luctuoso, de ser temeroso, de haber tanta incertidumbre, radicalmente el ambiente se convirtió en gozo, ¿sí? Y tocando lo que dice el hermano José Alberto, ¿cuántas veces nosotros nos ha cambiado así la vida? Gracias a nuestro Señor, que Él está al tanto de nosotros, hasta de los más mínimos detalles. Estamos nosotros padeciendo, estamos nosotros sufriendo, y sin embargo, dice Dios, paz a ti, paz a vosotros, paz, hermana América, paz, hermana Aida, paz, José Alberto, paz, Julio, paz, hermana María, de Mara, paz, Norma, descansa, no te angusties. Y eso es algo que comúnmente se nos olvida, mis hermanos.
A mí en lo particular, diariamente se me olvida, mis hermanos. Y se los confieso como mis amigos que son. Aquí queda entre nosotros, ¿eh? Así es, hermana. Grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Nos enfrascamos tanto en nuestro estrés que nos olvidamos de que tenemos un Dios de paz. Híjole, hermanos, cuánta fortaleza nos da Dios en estos versículos. Paz. Sintamos esa paz, hermanos. A ver si lo da. No. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo les enfatiza paz a vosotros. Recuerden que anteriormente les dijo paz a vosotros y los discípulos quedaron regocijados, quedaron sorprendidos, quedaron mudos. Y entonces nuevamente les dijo Jesús, tranquilos, tranquilos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Mi mamá dice, cuando estamos cargados de preocupaciones y lo ponemos en las manos de Dios, efectivamente llega la paz a nuestro corazón. Sí, hermanos. Y esto solamente lo entiende cuando somos hijos de Dios, o lo entendemos cuando somos hijos de Dios. Gracias, mamá, por el comentario. Nuevamente aquí Jesús reincide en la paz, ¿sí? Y les dice, así como el Padre me envió, yo también los envío. Y dicho esto, dice que sopló sobre de ellos y recibieron al Espíritu Santo. Y el versículo 23, de aquí muchas personas toman este versículo para justificar el perdón de pecados por parte de las confesiones que se hacen a otros seres humanos, en este caso los sacerdotes. Como ya tiene el Espíritu Santo, dicen, a quien remitiere los pecados les son remitidos y a quienes retuvieres les son retenidos. Pero no estaba hablando de esto, o sea, ya estaban recibiendo el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Usted, mi hermano, ya es usted propiedad de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Los pecados que nos cometen a nosotros, hermanos, debemos de perdonarlos. No contaminemos nuestro cuerpo con rencores, con odios, porque ya tenemos al Espíritu Santo. No podemos tener un Espíritu de Dios y albergar odio, rencores, cosas negativas, porque entonces no hay congruencia. No hay congruencia con lo que recibimos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos. Y estoy hablando de pecado de rencor o de odio, pero hay muchos pecados. Hay muchos pecados que ya no debemos de tener nosotros acumulados en nuestras vidas. Ahora, no con esto quiere decir que vamos a dejar de pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a incitar siempre a estar con el pecado en mano. Pero por eso tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo haciendo de las suyas, poniendo un gramo de azúcar en esos, eh, en esos escenarios amargos que a veces tenemos. ¿Sí? A quienes remitir.
remitiréis los pecados, les son remitidos, y a los que los retuvieres les son retenidos. Si usted quiere seguir teniendo odio, si usted quiere seguir teniendo ira, si usted quiere seguir siguiendo robando, si usted quiere seguir teniendo todo el pecado, el que guste o mande, está bien, sígalo retenido. ¿Sí? Nada más que entonces ya no va a dar fruto el Espíritu Santo por querer tener retenido ese pecado. Continuamos, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus Pero manos Tomás, la uno de señal de los los 12, clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A ver, déjame poner hermanos, porque se me pasó. Un segundo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bien, hermanos, con esto, ¿qué nos da a entender? Que nuestro Señor Jesucristo les sopló y les dio el Espíritu Santo a los que estaban reunidos. Pero ¿quién faltaba? Tomás. Entonces, Tomás no recibió el Espíritu Santo, quedó excluido del Espíritu Santo, porque dice aquí, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces ahí los discípulos aprovecharon y dijeron: ¿qué te crees, Tomás? ¿Qué crees que pasó? Algo padrísimo, algo divino. Y Tomás se quedó así: pues cálmense, ¿no ven que el Señor acaba de morir? Ustedes gozosos. No, Tomás, al contrario, acabamos de ver al Señor. Es más, platicó con nosotros, nos sopló y nos dijo que ya teníamos al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Tomás? Mientras yo no vea la señal de sus manos, la señal de clavos en sus manos, o me tire mi dedo en el lugar de su costado, no voy a creer. Esta actitud de Tomás a veces la tomamos mal. Sin embargo, a ver si me doy a entender, hermanos, esto es lo que deberíamos hacer nosotros cuando alguien viene y nos dice: ¿qué crees? En la iglesia de Pip sanan enfermos, curan inválidos y todo, y aparte te dicen que te van a prosperar y que no sé qué tanto. Mm, Pues hasta no ver, no creer. ¿Sí me explico? El espíritu de Tomás, bueno, la actitud de Tomás, no era tanto de incredulidad, simplemente es, señores, como él no había visto, ni había, este, ni visto a María, ni convivido con los discípulos, pues, estaba ajeno a todo, ¿no? Él todavía estaba en su duelo. Él todavía estaba dolido por lo de su maestro, tal vez hasta con remordimientos de conciencia, porque no acompañó a su maestro hasta el final, tal vez. Y vienen estos y le dicen y todo, dice Tomás: Espérense, ahorita no tengo humor para esto, hasta no ver, no creer, como se dice el dicho, ¿no? Como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Dice la hermana América: yo considero que no estuvo mal. ¿Qué tal y era mentira? Con todo respeto. Sí, o sea, es válido el comentario. O sea, nosotros sabemos, porque lo estamos viendo desde una perspectiva, que los discípulos estaban dándole lo que fue la verdad, porque nosotros lo vemos. Pero si nosotros no hubiéramos estado y de repente nos dicen los discípulos: ¿qué te crees, qué te crees, Julio? Que vino el Señor, platicó con nosotros y todo. Pues Julio va a decir: pues bien por ustedes, pero pues mientras yo no lo vea, ¿qué te puedo decir? Mientras yo no dé constancia de eso, ¿qué te digo? ¿Sí?
Y eso es lo que nosotros también tenemos que cerciorarnos de lo que nuestros hermanos nos digan. Con esto, ¿qué les quiero decir también? Y les vuelvo a enfatizar otra vez. Lo que diga el hermano Aarón, créanle la mitad, la otra mitad investiguenla, porque al igual a lo mejor el hermano Aarón es bien mentiroso. ¿Sí? O sea, no se queden nada más. Hermano Julio dice, hablo con él todos los días. Amén, hermano. Y así todos estamos con esa gracia de poder tener a nuestro hermano, a nuestro Dios todos los días. ¿Sí? Entonces, aquí yo siento que es un ejemplo de Tomás. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo creo que Tomás es un ejemplo para cerciorarnos de que realmente lo que se está diciendo sea verdad. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Bien, hermanos, aquí tenemos un escenario donde otra vez los discípulos se encierran a puertas cerradas, pero ahora sí ya Tomás estaba adentro. Y entonces nuevamente Jesús aparece. Para Tomás fue nuevamente un, una sorpresa. Tal vez para los demás no les pareció tan sorpresivo porque ya se familiarizaron con la entrada de Jesús a puertas cerradas. Pero aquí Tomás totalmente se sorprendió. Y nuevamente el Señor le dice, paz a vosotros. Dice nuestra hermana América, así deberíamos de ser con todas las personas que dicen saber el futuro y que las profecías se están cumpliendo, cuando realmente solo buscan interés material, dinero, y aprovechan nuestra fe e inocencia. Sí, hermana, muy acertado el comentario. No tenemos que fiarnos de todo lo que nos digan todas estas personitas, porque a final de cuentas son eso, son personas tan pecadoras como usted y yo. Sí, entonces no tenemos que fiarnos tanto, sino que tenemos que poner en tela de juicio lo que nos digan. Y así fue Tomás. Gracias, hermana. Y así fue Tomás. Así fue Tomás. Pero entonces entró Jesús y les dice nuevamente, paz a vosotros. Entonces Tomás no dijo nada, se quedó sorprendido. Y antes de que Tomás tuviera una iniciativa, Jesús le dice, ven Tomás, pon tu dedo aquí. Aquí mira, aquí mi mano. ¿No te queda claro? Ahora métela aquí en mi costado. Y dice, no seas incrédulo, sino creyente. Bien, con esto ya Tomás no tenía por qué dudar de la resurrección del maestro. ¿Sí? Y aquí me encanta esta escena porque Tomás en esta escena no se atrevió a tocar las heridas del Señor, sino con el simple hecho de verlo se humilló. Y lo bonito es de que allí una persona llena de convicción, es la primera vez en el registro bíblico que lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Si ustedes ven en los demás evangelios, nadie había reconocido como Tomás que era su Señor y era su Dios. Y dice, porque me has visto, ¿ahora crees? Bienaventurados los que no vinieron y creyeron. Hermanos,
le tengo una noticia. Usted y yo somos bienaventurados. ¿A usted le consta que Jesús haya resucitado? ¿Usted me puede decir científicamente que Jesús ha resucitado? ¿Tiene las evidencias para decirme Jesús ha resucitado? No las tenemos, hermanos. Hay personas que se dedican a buscar esas evidencias y han encontrado que sí, otros que no, o lo que sea, pero esto no es por ver, esto es por fe. Y yo por fe declaro que efectivamente mi Dios resucitó de entre los muertos al tercer día. Y también por fe creo que va a venir en su segunda venida por nosotros. Y eso nadie me lo dijo, nadie me lo contó, yo tampoco lo vi, porque lo dice su palabra. Y como yo tomo por autoridad lo que la palabra de Dios dice, por eso es que creemos. Y por eso, mis hermanos, usted y yo somos bienaventurados. Qué gozo, qué gozo. Por último, mis hermanos, los últimos dos versículos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pues ¿cuántas más señales debió haber hecho Jesús? Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, así es exactamente. Amén. ¿Qué más podemos pedir? Aquí nuestro Señor Jesucristo, y yo lo creo porque el evangelista lo dice, porque el evangelista vivió con él, durmió con él, comió con él, sufrió con él, porque Juan, recordemos que estuvo a los pies del Señor en el momento de su muerte. Yo no creo que Juan se haya tomado la molestia de mentir en su evangelio para que más de 2000 años después nos llegue intacta su versión. Yo no lo creo. Por algo Dios cuida su Biblia, cuida su palabra para que nos llegue a nosotros. ¿Que hay diferentes traducciones? Sí. Y gloria a Dios por esas diferentes traducciones, porque gracias a esas diferentes traducciones, como más nosotros ampliamos nuestro conocimiento. Y dice que esto se fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en el nombre de nuestro Señor. Qué tremendo Pero mensaje Tomás, uno de los tenemos. 12, Qué tremendo mensaje tenemos con este evangelio. Ay, mis hermanos, no sé, ustedes, este evangelio fue muy emotivo, fue de mucho gozo saber que tenemos un Dios vivo. No lo tenemos en estatuas, no lo tenemos de reliquia en una tumba, no lo tenemos que andar viendo en una vitrina. Tenemos un Dios vivo que mora en nosotros. Y eso es el consuelo que tenemos de un Cristo resucitado. Cristo Jesús vive, hermanos. Amén. ¿Algún comentario, alguna duda, mis hermanos, que ustedes tengan? Con toda confianza. Cristo, exacto, mora en nosotros nuestro corazón. Así es, mamá. Así es. Bien, mis hermanos, pues ya nada más nos queda una clase y de ahí nos vamos a vacaciones. ¿Sale? Estoy preparando temas para que la hermana americana, no, estoy preparando temas, les voy a mandar videos. No vamos a tener reuniones como estas, vamos a tener vacaciones. Estoy preparando temas con la ayuda de Dios. Se los voy a ir mandando. Y si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto lo aclaramos, ¿sí? Hay ya un par de hermanitos que me han preguntado algo y quisiera contestarlo con... De nada, hermana, gloria a Dios, gracias a Dios, hermana. Bueno, muy buenas noches. Estamos preparando algo, información para darlo a conocer. Y no nada más es decirle, contestar la pregunta de la persona interesada, sino que esa pregunta se conteste para todos, porque a lo mejor podemos tener la misma pregunta.
¿sí? Y cualquier cosa estoy a su disposición en el WhatsApp. Nos queda un capítulo, de hoy en 8 nos vemos con la ayuda de Dios. Vamos a despedirnos, hermanos. Padre Celestial, Señor, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que das. Esta resurrección tan emotiva, Señor, tan significante para nuestra doctrina, porque sin resurrección predicaríamos a un Dios muerto. Y no es así. Tú vives y aparte de que vives en tu gloria, vives en nuestros corazones. Gracias, Dios. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también sobre la tierra, porque nosotros somos tus súbditos. Aquí estamos dispuestos, Padre, a hacer tu voluntad, Dios. Gracias. Gracias, mi Dios, por darnos este tiempo, por darnos vida, salud, lucidez para entender tu palabra. Gracias, Padre, por darnos los recursos. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que hemos preferido escuchar y estar en la mejor parte del día. Te suplicamos nos des una noche de placer, una noche de descanso, y que mañana nos acompañes en todos nuestros afanes, Dios, porque contigo vamos a tener victoria en todo lo que nos dispongamos a hacer. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les doy un fuerte abrazo, que descansen, muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Saludos. Buenas noches y bendiciones. Saludos, mamá. Bendiciones. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Bendiciones.